¿Y si la realidad exterior fuera solo un espejo tardío de lo que ocurre en tu mente? No estás aquí para cambiar el mundo, sino para cambiar el concepto que tienes de ti mismo. La ciencia y la mística se dan la mano. El observador no solo altera lo observado, lo crea. Tu imaginación despierta es la fuerza invisible que moldea las partículas del universo. Deja de luchar contra las circunstancias y empieza a habitar el final de tu deseo. Neville Goddard descubrió la llave que abre las puertas de la física de las posibilidades. La verdadera libertad no es financiera ni física. Es la emancipación de tu mente subconsciente. Prepárate para descubrir el puente exacto entre la neurociencia y el milagro. Vivimos atrapados en una paradoja constante. Corremos detrás de las metas, nos agotamos intentando cambiar las circunstancias externas y nos frustramos cuando las cosas no salen como planeamos. Apenas resolvemos un problema con dificultad, surge uno nuevo, y otro, y otro, y otro, indefinidamente. La vida parece una batalla sin descanso. Nos enseñaron que para obtener algo hay que luchar contra el mundo. Sin embargo, toda la estructura de la realidad funciona al revés. El secreto mejor guardado de la historia humana es que el mundo exterior es un síntoma, no la causa. A mediados del siglo XX, un místico nacido en Barbados, llamado Neville Goddard, sacudió los cimientos del pensamiento occidental con una propuesta audaz. Él no hablaba de una deidad lejana y castigadora, sentada en las nubes. Afirmaba con rotundidad que el Dios de las Escrituras es, en realidad, la propia imaginación humana. Cuando comprendes esto, dejas de ser un mendigo del destino para convertirte en el arquitecto consciente de tu vida. Esta capacidad no es una simple fantasía o un mecanismo de escape para momentos de crisis. Se trata de activar tu imaginación despierta, un estado de lucidez absoluta donde dejas de reaccionar al entorno y empiezas a emitir la frecuencia exacta de lo que deseas experimentar. Al encender esta facultad, el tiempo y el espacio se reconfiguran para alinearse con tu nueva vibración interna. Prepárate para un viaje fascinante, porque voy a guiarte hacia una transformación profunda. Vamos a resolver de una vez por todas esos bloqueos que te impiden avanzar, combinando la sabiduría espiritual más pura con la evidencia científica contemporánea. No necesitas cambiar a los demás ni rogarle al universo, solo necesitas cambiar la conversación que ocurre dentro de tu propia cabeza. La idea de que la mente lo es todo no es nueva, ni es un invento aislado. Si estudiamos el hermetismo, una de las corrientes filosóficas más antiguas de la humanidad, encontramos como su primer principio el principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Lo que Neville Goddard enseñaba en sus conferencias de Nueva York es la traducción práctica de esta verdad milenaria. El tejido de la existencia está hecho de la misma sustancia que tus pensamientos. Otra de las sabidurías ancestrales, la Cábala, nos enseña que el mundo físico, conocido como Maljut, es el último eslabón de una cadena de esferas espirituales superiores. Las cosas se crean primero en los mundos de la emanación y el pensamiento antes de materializarse abajo. Cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, estás operando directamente en esas esferas superiores de la creación. De igual forma, la obra cumbre de la espiritualidad moderna, Un curso de milagros, postula que nunca estás interactuando con un mundo externo real, sino con proyecciones de tu propio sistema de creencias. Al igual que Neville Goddard, este texto te invita a retirar la culpa y el miedo del proyector para que la película de tu vida cambie de forma natural. Neville Goddard sugiere que a través de tu imaginación puedes verte desde el final, desde el sentimiento del deseo cumplido. Puedes verte como una persona diferente a la actual. Evidentemente, esa nueva identidad va a chocar contra muchas otras realidades, va a chocar, entre otras cosas, con tu cerebro. Tu cerebro está diseñado para mantenerte tal y como eres ahora. La buena noticia es que eso puede cambiar. Puedes dar mensajes diferentes a tu cerebro, asumiendo nuevos estados. Durante décadas, se pensó que estábamos condenados a repetir patrones debido a la estructura de nuestro cerebro y que el cerebro adulto era una estructura rígida. Por fortuna, investigaciones de la neurociencia han demostrado el asombroso poder de la neuroplasticidad autodirigida. Cada vez que visualizas una escena con la intensidad del sentimiento de que ya es real, tu cerebro no distingue entre lo que ocurre afuera y lo que imaginas. Se encienden las mismas redes neuronales, creando nuevos mapas sinápticos que te preparan para percibir oportunidades que antes eran invisibles.
Algo similar pasa con el resto de las células de tu cuerpo. Durante mucho tiempo se ha pensado que estamos condenados a un destino ineludible debido a nuestro código genético. Por tanto, nuestro físico no va a cambiar y nuestras enfermedades van a estar condicionadas por nuestros genes. Pero la epigenética ha descubierto que esto no es así. Un estudio de la Universidad de la Commonwealth de Virginia demostró que los factores ambientales y, de manera crucial, los estados emocionales prolongados alteran la expresión de nuestros genes sin modificar la secuencia del ADN. Al habitar el estado de paz y gratitud de tu deseo cumplido, apagas los genes del estrés y enciendes los de la vitalidad, transformando tu biología desde la raíz. Al usar tu imaginación despierta, seleccionas la versión de la realidad donde tu problema ya está resuelto. Imaginas una versión de ti diferente, una versión que no podría tener ese problema, o, de tenerlo, lo resolvería con rapidez. Pero la imaginación es solo la primera parte. La segunda parte, que es la definitiva, es asumir que tú ya eres esa nueva persona. Asumir un nuevo yo no es tan disparatado como parece en un principio. De hecho, sucede mucho más de lo que creemos. Voy a ponerte un ejemplo. He preguntado a una gran actriz de teatro, con una trayectoria profesional de décadas, sobre la interpretación de roles. Ella conoce muchísimos casos en los cuales el actor o la actriz se ha visto atrapado por el personaje y no ha podido desembarazarse de él. Por ejemplo, me contó que una vez estaban representando una obra de locos. En la primera representación, uno de los actores saltó abruptamente del escenario y se marchó directamente a un manicomio, pidiendo insistentemente a gritos que lo internaran. Otro caso, en esa ocasión famoso, es el del experimento de la prisión de Stanford. Se trata de un experimento llevado a cabo en la Universidad de Stanford en 1971. Tras una cuidadosa selección para evitar candidatos inestables, se admitieron a 24 voluntarios, a cambio de un pago diario, para participar en el experimento. 12 harían de presos, otros 12 de guardias. Para resumir, los 24 solo tenían que desempeñar ese rol y nada más, pero la mayoría fue más allá de una mera representación. Realmente se creyeron su personaje y adoptaron posiciones extremas, incluso peligrosas, de manera que hubo que parar el experimento. Te dejo abajo el enlace de mi video sobre este experimento. En todos estos casos, la imaginación ha hecho su trabajo, seguido de asumir el nuevo yo, una nueva versión de ti. ¿Qué tal si en lugar de ser arrastrados por personajes macabros, pudiéramos ocupar voluntariamente un personaje positivo para nosotros? ¿Y qué tal si no se tratara de una mera representación, sino de crear un nuevo yo, una nueva versión de ti? A eso es a lo que se dedicaba Neville Goddard, a enseñarnos el método para lograrlo. Pero vayamos más a fondo ahora a la práctica. Para activar tu imaginación despierta, debes aprender a entrar en el estado similar al sueño. Este es un estado de relajación física profunda, idéntico al que experimentas justo antes de quedarte dormido o al despertar por la mañana. En este punto, las ondas de tu cerebro bajan a frecuencias alfa y teta, reduciendo la resistencia de la mente crítica y abriendo de par en par las puertas del subconsciente. El procedimiento requiere que construyas una escena corta, de no más de 5 segundos, que implique que tu deseo ya se ha cumplido. Si buscas un nuevo empleo, la escena no debe ser la entrevista ni el envío del currículum. Eso es dudar del proceso. La escena ideal sería estrechar la mano de tu nuevo jefe mientras te felicita por tu excelente desempeño, o ver tu estado de cuenta bancario con la cifra exacta que deseas recibir. Una vez definida la escena, entra en tu espacio de relajación, cierra los ojos y empieza a reproducirla en tu mente una y otra vez, en un bucle continuo. No lo veas como si fuera una pantalla de cine frente a ti. Debes experimentarlo en primera persona. Siente la textura de la mano que estrechas, escucha la tonalidad de la voz que te felicita y, sobre todo, experimenta el alivio y la alegría de saber que el problema ya se ha solucionado. Hay que entender un punto clave en lo que Neville Goddard nos enseña. El objetivo último, el ejercicio contundente, no es visualizar con claridad nítida. El objetivo último es el sentimiento. Debes sentirte con esa persona diferente a tu estado actual, esa persona que no tiene ese tipo de problemas o que, si los tiene, los resuelve de un plumazo. Debes asumir que ya eres esa persona, aunque tus sentidos y tu entorno te demuestren lo contrario. No se trata de repetir palabras vacías como un loro,
sino de asumir la atmósfera psicológica del deseo cumplido. Debes dormirte arrullado por la certeza de que ya eres la persona que deseas ser. Al hacer esto, saturas tu mente subconsciente, la cual no tiene más remedio que proyectar esa nueva impresión en tu mundo físico. La efectividad de este enfoque no se queda en el papel. Está respaldada por miles de historias de éxito. El propio Neville Goddard compartía en sus conferencias el caso de un joven soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre se encontraba atrapado en un campamento militar en una isla remota del Pacífico, desesperado por regresar con su esposa y su hijo recién nacido en Nueva York. Las leyes militares hacían imposible un traslado inmediato. En lugar de desesperarse, el soldado aplicó la técnica rigurosamente cada noche antes de dormir. Se imaginaba caminando por las calles de Nueva York, sintiendo el frío del invierno en su rostro, y finalmente entrando a su hogar para abrazar a su familia. Visualizaba el picaporte de la puerta, el olor de su casa y los detalles físicos del reencuentro. Lo hizo noche tras noche, hasta que la escena se sintió completamente real para él. Pocas semanas después, de manera totalmente imprevista, las autoridades militares cambiaron las regulaciones de licenciamiento. El joven fue seleccionado en el primer grupo de repatriación sin explicación aparente. El sistema entero se movió de forma incomprensible para la lógica humana, demostrando que cuando la convicción interna es total, el mundo físico cede y obedece. El mayor obstáculo que vas a encontrar en este camino es lo que tus ojos físicos te muestran. Es perfectamente normal que, tras realizar tu sesión de imaginación, abras los ojos y veas las mismas facturas sin pagar, el mismo cuerpo enfermo o la misma soledad. Aquí es donde la mayoría de las personas tira la toalla, declarando que el método no funciona. Cometen el error de dejarse guiar por los sentidos físicos. Para superar este bache, debes comprender el concepto del retraso de la materia. El mundo físico es denso y tarda un tiempo en reorganizarse. Lo que ves hoy, en tu presente, es solo el eco de tus pensamientos del pasado. Si reaccionas ante la escasez actual con frustración, estás sembrando más de lo mismo para el futuro. Debes aprender a caminar por la vida, ignorando soberbiamente la evidencia de los sentidos si ésta contradice tu visión interna. Otro problema habitual es el esfuerzo mental. Mucha gente se tensiona, aprieta los puños y trata de forzar la manifestación mediante la fuerza de voluntad. Eso produce el efecto contrario por la ley del esfuerzo invertido. La creación consciente se realiza desde la relajación, el juego y la confianza, no desde la desesperación. Imagina con la misma naturalidad con la que recuerdas lo que cenaste ayer. Cuando aparezcan las dudas durante el día, no luches contra ellas. Simplemente diles, gracias por avisar, pero esa ya no es mi realidad. Regresa de inmediato al sentimiento de seguridad. Recuerda que no necesitas crear el camino. Los medios a través de los cuales se cumplirá tu deseo son infinitos y escapan a tu mente racional. Tu único trabajo es mantenerte fiel al final de la historia. El poder de transformar tu economía, sanar tus relaciones y recuperar tu bienestar físico no está en manos de la suerte, el gobierno o la genética. Está en tu capacidad de despertar del letargo y tomar el control de tu diálogo interno. Al activar tu imaginación despierta, te conviertes en un faro de infinitas posibilidades para el campo cuántico. Te invito a que dejes de ser un espectador pasivo de este video y te conviertas en el protagonista de tu propia transformación. Diseña tu escena esta misma noche. Busca ese espacio de tranquilidad antes de dormir y experimenta la maravillosa sensación del alivio. El universo está esperando tus órdenes precisas para reordenar la materia a tu favor. El viaje ha comenzado y las herramientas están en tus manos. Camina con la cabeza alta, habita el sentimiento de tu deseo cumplido y observa con asombro cómo el mundo físico se dobla ante la fuerza inquebrantable de tu propia conciencia. Eres el creador de tu historia. Empieza a escribir tu mejor capítulo desde este preciso instante. Recuerda que en este canal tratamos temas de desarrollo personal, tanto desde el lado espiritual, como un curso de milagros, como desde el lado de la física cuántica y otras ciencias. Dale like al video si te gusta y te espero en el próximo video.